pruebas incorporadas a esta audiencia, los videos, los testimonios, la prueba documentada en base a una gran labor de peritos y forenses. Mucha prueba potenció la ya comprometida y delicada situación procesal de los acusados. Creo que este ha sido el gran resultado de esta diligencia, de esta gran diligencia. Se llevaron el trofeo y lo celebraron, aunque algunos de sus verdugos, hayan en algún momento percibido que algo podía salir mal y trataron de borrar evidencia lamiéndose las pruebas, la sangre de su víctima, cambiándose de ropa, advirtiendo al resto de los verdugos: de esto no se habla, de esto no hay que lorear, manifestaron. Luego comieron hamburguesas. Imagen estremecedoramente bizarra, ¿no? Si las hay. Evidentemente, como en algún momento manifesté, matar les dio hambre. La imagen de Fernando Báez Sosa de rodillas, pidiendo clemencia. Esa es la imagen que para esta representación justifica, ni más ni menos, el pedido de prisión perpetua para los acusados. Esa imagen también creo que explica, resuma y justifica absolutamente todos aquellos interrogantes que han surgido de los motivos y de los por qué. Uno ve diariamente que la ficción es superada por la realidad. Uno asiste a hechos que por momentos parecen en serio arrancados de la literatura o de la ficción, pero sin embargo, esos hechos en el plano de la vida real, lo hemos constatado en esta diligencia, superan ampliamente a la imaginación más, pero más retorcida. Lo que ha ocurrido con Fernando Báez Sosa me recuerda a un libro que después fue una película, que desató en su momento una enorme polémica en todo el mundo por la visión respecto de la violencia juvenil, el pandillismo, el rol de la familia, las instituciones y el Estado. Era La Naranja Mecánica, película basada en una novela homónima de Anthony Burgess. Una pandilla juvenil de clase media, alta, desata una espiral de violencia y crueldad inimaginables. Pero cuando uno se sienta en esta sala, ve y revé, como han tenido oportunidad de ver los padres de Fernando, los videos, escucha los testimonios, analiza todas las pruebas sobre lo que le hicieron a Fernando Báez Sosa, llega a la conclusión que toda esa realidad cargada de crueldad y de perversión que imaginó Burgess se queda realmente a mitad de camino. Esta representación, después de incontables análisis de los elementos probatorios aquí reunidos, después de haber visto y oído videos tomados por cámaras oficiales, haber escuchado testimonios de testigos presenciales, de funcionarios, que obviamente nos tocó presenciar, testimonios obviamente todavía incluso conmovidos y atribulados por lo que les tocó vivir precisamente esa madrugada, llega a la conclusión que la prueba pretendidamente objetada por la defensa, que se entienda bien, no es ni siquiera relevante para que la justicia, a través de otros medios probatorios que son abundantes en esta causa, pueda llegar a la condena que a nuestro juicio corresponde en este caso. Estaba pensando también, excelentísimo tribunal, antes de profundizar en el tema de la materialidad ilícita, hacer eje en una palabra también clave que se ha oído en estas audiencias, de parte de la defensa sobre todo, y que acaso explique
la actitud de algunos acusados, esa intención por bajarle el precio a algo que realmente no tiene precio, que ni más ni menos es la vida de Fernando Báez Sosa. Aquí hay una causa y precisamente lo que se investiga, lo que hubo fue un asesinato, no fue ningún incidente. Hubo un asesinato planeado, una venganza, una emboscada, una acción criminal coordinada para evitar que la víctima recibiera ayuda, un asesinato en el peor de los estados que puede tener un ser humano, que es indefenso, en estado de indefensión. Y además, practicado de una manera realmente alevosa. La justicia, entendemos desde nuestro humilde entender, debe limitarse a ver y oír lo que se colectó durante estas 13 jornadas y llegar obviamente a una conclusión. Lo que muestran los videos del local bailable, la vía pública, lo afirmado por testigos presenciales, algunos de ellos a pocos metros de la matanza, el desgarrador y certero informe de los peritos y de los forenses. Ver y oír alcanza y sobra para condenar a los acusados a prisión perpetua, acusados que después de matar se jactaron del hecho, buscaron la manera de limpiar rastros y hasta incluso se dieron el gusto de acusar a un inocente. Ver y oír para entender que Fernando Báez Sosa pidió clemencia y no se la dieron. Ver y oír para entender que pidió compasión y tampoco se la dieron. Lejos de eso, siguieron pegándole, pero no de una manera que podría contextualizarse en una pelea, sino buscando la muerte, con golpes que fueron disparos de armas, como bien ha referido el representante del Ministerio Público Fiscal. Cada golpe era un disparo, cada patada era un tiro. Fue Fernando Báez Sosa fusilado a golpes y a patadas. La copiosa prueba nos lleva, obviamente, a ver, excelentísimo tribunal, que los asesinos de Fernando Báez Sosa tuvieron como motivación un incidente menor dentro del local bailable Lebric. Y aunque nos parezca mentira, toda esa ferocidad, todo ese ensañamiento y la determinación homicida de los acusados tuvo como foja cero un simple y accidental empujón en un lugar donde hemos visto los videos. Era imposible transitar, era imposible caminar, era imposible no ser víctima de un empujón. Luego de ese incidente menor, ocurrido dentro del mencionado local bailable, y tras el que la víctima y las personas que lo acompañaron intentaron de alguna manera recomponer la situación, calmar los ánimos, no eran personas realmente que les guste la fricción, las peleas, cuestión más que constatada durante estas audiencias de debate, pero los azotadores ya habían tomado su decisión inapelable. Tomaron la decisión de matar y mataron. Como expresé inicialmente en nuestros lineamientos del particular damnificado. En este contexto caótico, Fernando Báez Sosa había ofendido ni más ni menos que al líder de esa manada, Máximo Thompson, y obviamente sus obsecuentes de la violencia lo acompañaban de una manera proactiva. Máximo Thompson, a la luz de las pruebas reunidas, es quien ofició de líder de esta manada, anunció el desenlace con un gesto por demás elocuente, el dedo pasándoselo por la garganta de izquierda a derecha, su dedo índice. También vamos
a exhibir al excelentísimo tribunal un video un poco más claro, donde precisamente no solamente se constata esta amenaza luego concretada, amenaza de muerte concretada, sino que da por tierra directamente la versión que nos ha dado el acusado Thompson durante la audiencia de debate. Hay realmente numerosa prueba, hay alguna realmente que estremece. Me quedo, por ejemplo, entre otras, con el testimonio del perito Duarte, que nos manifestó que podrían haberlo atendido en la puerta del hospital a Fernando Báez Sosa, que ya no había forma de salvarlo. Fernando Báez Sosa era, excelentísimo tribunal, era un despojo cuando ya se lo habían llevado de trofeo los acusados. Reitero, cada golpe fue un tiro, tuvo ese efecto sobre su persona, fue fusilado a golpes mortales. Nadie que hable seriamente puede ni siquiera repetir en el contexto de esta tragedia de horror y salvajismo la palabra incidente. Reitero, hubo voluntad de matar y por eso mataron. Los acusados tendieron esa madrugada sobre Fernando Báez Sosa un verdadero cerco humano, con la finalidad de asegurarse poder actuar sobre seguro y tener la certeza de que su víctima, su presa, no iba a poder eludirlos. Y lo que es peor aún, no iba a poder contar con ayuda, que aquí, en esta audiencia de debate, se demostró que quisieron dársela, quisieron ofrecérsela, pero nadie pudo sortear ese cerco. De más está decir, capítulo aparte, podríamos hablar del estado psicológico en que han quedado muchos de los testigos, de esos 23 testigos que ha mencionado la distinguida Fiscalía. Podríamos decir, como muchos han quedado sin lugar a dudas para tratamiento psiquiátrico y psicológico. Hicieron inteligencia previa para ubicar a la víctima fuera del local bailable. La orden la impartió Violás. Dijo, es ahora, no es algo menor, no es algo menor dar una orden donde ni más ni menos provoca una muerte, un asesinato. No es menor, sin perjuicio de que tenemos mucho más para Violás y obviamente lo vamos a demostrar. No es menor dar una orden y que un joven termine asesinado. Enzo Comelli y Ciro Pertossi avanzaron hacia el objetivo y Thompson también hizo lo suyo. Por su lado, mientras el resto de los verdugos cumplía otro rol fundamental en el crimen. O sea, todos rodeando a Fernando, todos con su intervención, todos pegándole y todos matándolo, asesinándolo. Eso fue lo que pasó. Obviamente es un círculo que debemos cerrar, como también muy bien explicó la Fiscalía. Es un círculo que se debe cerrar no solamente con la fascinación que provocan las imágenes, sino que se debe cerrar con toda la prueba que tuvimos oportunidad de producir, de ver y de oír. Es un círculo, excelentísimo tribunal, que cierra perfectamente. Lamentablemente, estamos hablando de la muerte de Fernando Báez Sosa, pero el círculo cierra, obviamente mis colegas lo podrán manifestar, cierra perfectamente. Y todo aparte, todo fue por la espalda, aprovechando su indefensión, sin ningún tipo de riesgo para la manada, en un acto que yo personalmente, y tal vez es mi moral y mi ética, entiendo, ni el peor de los cobardes haría.